Es Jesús el amigo de mi alma. Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra en este momento. Gracias por darme ese privilegio, Señor. Gracias porque este privilegio en más de 8,000 millones de seres humanos, Señor, ese privilegio nos lo ha dado a nosotros, Señor Jesús, a tu iglesia. Todas las ovejitas de tu redil, Señor, tú nos has dado ese permiso de predicar tu palabra. Y el mandato es para todos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. Señor Jesús, ayúdanos a cumplir ese mandamiento y a estar viviendo una vida santa, para que cuando tú vengas nos encuentres con las vasijas llenas de aceite. Dormidos, pero con las vasijas llenas de aceite. No dejes que tu mente se pierda. Efesios 4, 23, 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estimados oyentes, los narcóticos, anfetaminas, brebajes sedantes, como el yague, no sé cómo se pronuncie, espero que me entiendan, y la marihuana, son usualmente usadas como drogas que alteran los sentidos y la mente, cuyo propósito es crear un tipo de euforia, de escape a la realidad, o lo que llaman hoy con una explicación que desvía el significado de lo que mal produce el uso de estas sustancias nocivas, como lo llaman consumo recreativo. Los efectos varían ampliamente de persona a persona. Lo único que debe hacer el consumidor es buscar en el internet cuáles son los resultados dañinos y efectos contrarios a la salud del consumo de brebajes, narcóticos o marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas no la fuman para ponerse tristes, no, antes producen un estado temporal que aparenta sentirse mejor que en la vida real. Es por eso que se cataloga mal llamándola estimulante y no depresora, porque eso es depresora. La primera comparación que uno se inclinaría a hacer es con la cafeína. Aunque la mayoría de las personas tomamos café porque la cafeína tiene un efecto placentero, mantiene alerta y se consume bajo variedades fuertes o bajas en cafeína como aperitivo después de una comida abundante y sabrosa. En el caso de este servidor, a las 5 ya estoy tomando mi café. Sin embargo, una enorme diferencia entre los efectos de la cafeína y el tetrahidrocannabidiol, repito, tetrahidrocannabidiol, la sustancia activa de la marihuana que afecta a la mente y el comportamiento. La marihuana altera temporalmente el procesamiento confiable de la realidad que nos rodea. La cafeína generalmente agudiza ese procesamiento. La mayoría de los bebedores de cafeína esperamos mantenernos despiertos, hacer nuestro trabajo de forma más confiable y conducir con mayor seguridad. Seguramente es posible abusar de la cafeína, pero como un estimulante natural. Se utiliza más comúnmente en un esfuerzo para interactuar responsablemente con la realidad y no como un escape de esta misma realidad. Aún aquellos que abogan por la legalización
de la marihuana aceptan los descubrimientos de las investigaciones sobre las alteraciones que provoca. Un sitio investigador así lo reconoce. Dice: los efectos a corto plazo de la marihuana incluyen cambios inmediatos y temporales en los pensamientos, percepciones y procesamiento de información. El proceso cognitivo que se ve claramente afectado por la marihuana es la memoria a corto plazo. En estudios de laboratorio, los sujetos bajo la influencia de la marihuana tienen problemas en recordar cosas que aprendieron previamente. También muestran capacidad reducida para aprender y traer a memoria nueva información. Esta reducción solo se extiende durante la intoxicación, al ser consumida regularmente. Ahora, pensemos los resultados en el consumo de brebajes, sedantes y el consumo de narcóticos, lo que haría y hacen los cuerpos, los cuales sin duda alguna devastan mentes y funciones corporales. Hay evidencia verídica que el uso a largo plazo de la marihuana altera la memoria u otras funciones cognitivas, y también existen estudios que comprueban que su consumo continuo fomenta las enfermedades respiratorias y cardíacas. Otros estudios sugieren que el efecto en la función disminuida del cerebro dura más, especialmente en los adolescentes. En consecuencia, a diferencia de la cafeína, la marihuana no es considerada como una droga que te permite ser un padre más alerta, o una madre más consciente, o un empleado más competente. En su lugar, para la mayoría de los usuarios, es un mero escape recreacional que no saben o no quieren estimar, que produce reducción en la precisión de observación, memoria y razonamiento. Puede tener efectos negativos duraderos en la habilidad de la mente para cumplir el propósito para lo que Dios la creó: percepción, memoria, discernimiento, razonar, sentir, reaccionar, recordar, aprender, etcétera, etcétera, entre otras funciones útiles para la comunicación y las labores humanas. Estimados oyentes, recordemos que nuestro cuerpo no es de nuestra propiedad. Tengamos eso presente. En vista de esto, al menos dos verdades bíblicas que nos guiarán lejos del uso recreacional de la marihuana. La primera es que, para el cristiano, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa simple enseñanza en contexto debería tener un efecto enorme. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. Cuando nuestros padres nos advierten que no fumemos tabaco ni marihuana, por ejemplo, o que no tengamos sexo antes del matrimonio porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos entender que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que pertenece al Señor, quien lo habita para realizar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es llevar mucho fruto. Tener al Señor Jesús como dueño de nuestras vidas
tiene sentido. Si hacemos lo que queremos con nuestros cuerpos, entonces estaremos bajo la ley de la carne y no bajo la ley del espíritu. Esta ley se opone a someterse a la obra de Dios y contrarresta la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas, a menos que seamos convencidos, persuadidos por el Espíritu Santo de Dios y guiados al arrepentimiento genuino por el oír y creer a la palabra de verdad, muriendo a las obras de la carne, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiendo el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como el Espíritu da que se hablen, y así poder andar en vida nueva. Seguir las obras de la carne, la corriente de este mundo, alejados de Dios y estando en tinieblas, es una barrera inamovible entre la autodestrucción y usted o yo. Eso es lo que pasa cuando alguno está sujeto como hijo de ira al pecado. Es un siervo sin voluntad, es un reo de muerte, está expuesto a condenación. Necesita urgentemente quien lo libre de la ley del pecado y de la muerte eterna. Si alguno está dispuesto a mirar al Calvario y ver a Cristo pagando el precio de su pecado y acepta su sacrificio por la fe, entonces prepárese para recibir la gracia del arrepentimiento para vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, estimado hermano y hermana, tu cuerpo, mi cuerpo, le pertenece a Dios. Mi cuerpo no fue creado para mi uso recreacional, en cualquier forma que se me ocurriera, fuera física, placentera o sensorial, viviendo sensaciones extrañas que mantienen al cuerpo y los sentidos perdidos en la irrealidad que conduce a conductas inapropiadas, a la locura o comportamientos demenciales y pervertidos. Recordemos todos, nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo fue creado para gloria de Dios. Si estamos criando niños, bien sea como nietos, familiares o en la escuela dominical, debemos rescatar la recomendación de la palabra de Dios vigente hoy en día y afirmarlo sin duda alguna. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. No somos dueños de nuestras vidas ni de nuestros cuerpos. No eres dueño de ti mismo. Fuimos comprados a precio de sangre, limpiados, justificados, santificados y salvados por la sangre del Señor Jesús para buenas obras, para testificar que nuestros cuerpos y vidas pertenecen al Dios de la gloria, quien mostró su amor para con nosotros sin merecerlo. Preguntémonos entonces, ¿hace esto que el Señor Jesús sea nuestro especial tesoro brillando en nuestras vidas y cuerpos? Veamos en qué consiste esa luz admirable en nosotros. Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están o estamos en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hacemos cosas como fumar, embriagarnos, utilizar la marihuana de forma recreacional o otro estupefaciente, volvernos sedentariamente perezosos, ser comilones insatisfechos,
querer llevar a cabo prácticas sexuales pervertidas, dedicar tiempo considerable al cine, a la televisión de forma devocional y muchas otras cosas semejantes a estas, es obvio que no tenemos ni estamos en luz, sino en unas densas tinieblas. Y agregaría a esto tortuoso listado, lo siguiente: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:13. Esto va dirigido a los que sostienen relaciones sexuales consentidas sin ser casados, en adulterio, viendo pornografía o manteniendo relaciones sexuales contra naturaleza. La perversión es resultado de haber comenzado a hacer cosas que se consideraban gratificantes y recreativas al cuerpo, sin darnos cuenta que cada acto pecaminoso nos hunde en el cieno cenagoso, afectando nuestra conducta y comportamiento, convirtiendo las vidas y corazones en escoria y vileza. Ante este cuadro dantesco, estimado oyente, no queda sino preguntarnos seriamente: ¿cómo o dónde poder obtener limpieza completa? Romanos 8:1-8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ni podrán nunca agradar a Dios. Estimado hermano y amigo, alerta. Mantengamos limpio nuestro cuerpo y listos para el uso de las cosas celestiales. No utilicemos las capacidades de ver claramente, de observar con precisión, de pensar correcta y útilmente, como el Señor te ha dado para el buen uso de tu vida y de tu cuerpo. ¿Quiere que se lo repita? No inutilices o no inutilicemos las capacidades de ver claramente, de observar con precisión, de pensar correcta y útilmente, como el Señor nos ha dado para el uso de tu vida, de mi vida y tu cuerpo. Yo me preguntaría, ¿podemos hablar de Cristo verdaderamente a nuestros amigos durante un momento de estimulación de licor, marihuana o alguna otra sustancia dañina como el pegante, bajo los efectos de estas drogas? Recordemos, la mente es invaluable, pero de mucho más valor es el mensaje dado en los momentos de lucidez, de claridad. Algunas veces hemos escuchado sobre testimonios de supuesta conversión en momentos en que estas personas estaban ebrias, narcotizadas o en situaciones extremas de conductas. Estos casos podrían compararse como cuando se le presenta a alguno la oportunidad
de realizar labores de capellanía en áreas de salud, de cuidados intensivos, donde uno que otro paciente terminal se encuentra bajo sedación de morfina. No hay nada imposible para el poder de Dios, y seguramente hay casos que manifiestan haber procedido luego a la obediencia. Sin embargo, tratar de mantener la atención de estos es una hazaña que puede ser estimada como valientes derrumbando muros y fortalezas. No hay nada más efectivo en estos sucesos que estar llenos del Espíritu Santo para destruir cadenas, desatar la voluntad sometida al pecado y pudrir yugos de vicios en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad bíblica que enseñaríamos a estos perdidos es que el uso de narcóticos, sean fumados o tomados, nos alejaría de la excusa falaz del uso recreacional de la marihuana, pues Dios nos dio mentes y corazones para conocerlo, amarlo y discernir su voluntad. Y en esa voluntad agradable y perfecta, obtener plenitud de gozo. No hay gozo perfecto, sino cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Contra el fruto que da el Espíritu, no hay ley que pueda detener la obra de Dios en nuestras vidas y cuerpos. Sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. 1 Corintios 14:20. No te transformes en un pecador experimentado en aprender los disparates del pecado. Ten el deseo de ser un hombre de Dios, experimentado en toda buena obra, cuando se trate de compartir el conocimiento que contrarresta el uso de drogas inhibidoras de nuestra mente. Tengamos la mente clara, sin importar nada más. Dejemos que la manada se vaya en estampida por el acantilado, y tú sepárate de ella. El gadareno fue libre y apartado de situaciones extremas que autodestruían su cuerpo y desvariaban su mente. La legión que lo poseía le hacía sentir las sensaciones más horripilantes en su mente y cuerpo. No sabemos cómo obtuvo el gadareno para que lo poseyeran estos miles de espíritus. Y sea lo que haya hecho o sido, es la misma trampa de los narcóticos. Destruir la mente, destruir la voluntad y el cuerpo de un hombre o de una mujer, perdiendo o desdibujando la imagen y semejanza de Dios. Si alguno argumenta que la voluntad es débil y por tanto se cede a un escape o una solución fácil para solucionar la pesada carga de ser abrumado por situaciones difíciles o fuertes que acabarían con nuestro ser y ganas de vivir, no es sino una torpe respuesta a los problemas, pues no siempre son los problemas los que invitan a entregarse a la prueba de sustancias psicoactivas, sino la fama y la celebridad las que arrinconan para recrearse y supuestamente poder resistir el empuje del éxito y el trajín de los espectáculos. Así que, en ambos casos, la puerta de entrada al mundo de las drogas no es la opresión del sistema ni de las labores, sino la curiosidad por experimentar salidas fáciles a la carga de tu vida y de mi vida. Usemos nuestra mente para advertir, no para excusar. En cuanto al embriagamiento, porque una estimulación de marihuana es una forma de embriagamiento, la Biblia dice que al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón preferirá
tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Proverbios 23, 32, 33. En otras palabras, el uso de drogas narcóticas aleja de la sobriedad mental y autocontrol esenciales al uso de la mente para alabar y reconocer la gloria de Dios. Alguno dirá, bueno, no es recomendable su uso recreativo, pero ¿qué hay del uso medicinal? Muchas drogas alopáticas se venden por prescripción médica, porque si fueran abusadas serían mucho más destructivas que la misma marihuana. El uso medicinal de la marihuana, opio, cocaína y otros ingredientes psicoactivos no son elementos que produzcan resultados favorables. El mismo Señor y Maestro estuvo expuesto a que una persona que le consideraba que estaba padeciendo una agonía extrema porque le veía hablar sin comprender lo que decía, estando colgado en la cruz, se acercó a darle una mistura, preparación o mezcla alteradora de la realidad para supuestamente calmar su sed. Según los evangelios, cuando crucificaron al Señor Jesús, le ofrecieron de beber en 2 oportunidades. La segunda vez, la más conocida, tuvo lugar cuando el Señor Jesús ya estaba colgado en la cruz, a punto de expirar, y uno de los presentes le acercó a la boca una caña con una esponja mojada en vinagre. ¿De dónde sacaron ese vinagre? San Juan nos da la respuesta. Dice que cerca de la cruz había una vasija llena de vinagre. Juan 19, 29. No se trata del vinagre que empleamos nosotros como aderezo en nuestras mesas, que es digestivo, que es digerible, sino de una especie de mosto ácido y agrio que los soldados romanos solían usar como bebida. La Biblia menciona varias veces este vinagre como algo delicioso. Número 6.3, Ruth 2.14. ¿Con qué intención se lo dieron al Señor Jesucristo? El texto bíblico no lo dice. Quizás para reanimarlo al ver que se moría tan rápido, o quizás para acelerar su muerte, ya que según una antigua creencia, la muerte de un crucificado se aceleraba al darle de beber. O tal vez para mofarse o burlarse de él, lo cual sería lo más seguro. Pero sea cual fuere la razón, lo cierto es que se trató de un acto humillante y ofensivo. Mateo 27, 45, 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas el Señor Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Antes de subir a la cruz, hay otra bebida anterior que también le ofrecieron al Señor Jesús durante su pasión. Esta tuvo lugar cuando el Señor Jesús recién llegó a la colina del Gólgota, acompañado por los soldados romanos para ser crucificado junto a los 2 ladrones. Mientras lo desnudaban, dice Marcos que intentaron darle vino con mirra, pero él no lo tomó. Marcos 15, 23. También Mateo dice que le ofrecieron vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no lo quiso tomar. Mateo 27, 34.
O sea, estimados oyentes, que tenemos dos diferentes bebidas. Una antes de la crucificación y otra cuando ya estaba crucificado. La primera era vino, la segunda vinagre. La primera no quiso tomarla. De la segunda no sabemos si la tomó o no. Solo Juan 19:30 dice que sí la bebió, pero esto corresponde más bien a probarla como resultado de su agonía, no de su afán de tomar algo que lo sacara de la realidad. Miremos la primera del vino. El vino de las señoras. ¿Por qué le ofrecieron vino al Señor Jesús? Antiguamente existía la costumbre de dar de beber a los condenados a muerte un sorbo de vino mezclado con aromas, para anestesiarlos y disminuir en parte los terribles sufrimientos que les esperaban. Ya en el Antiguo Testamento se decía: dad bebidas alcohólicas al que está por morir y vino al que vive amargado. Que beba, olvide su miseria y no se acuerde más de su desgracia. Proverbios 31:6-7. También sabemos por la historia que en Jerusalén solía haber un grupo de mujeres piadosas que, como obra de caridad, daban de beber a los condenados a muerte un vaso de vino fuerte con granos de incienso, que servía como narcótico. Esto ayuda a entender quién le ofreció el vino al Señor Jesús. Gente que consideraba su sufrimiento por crucifixión y gente que esperaba curiosa una señal milagrosa del crucificado, como las había hecho antes en su vida pública. Y en otra gente que se deleitaba en burla y menosprecio porque lo consideraban un timador. A primera vista parecería que hubieran sido los soldados romanos, pero eso es imposible, ya que estos no solían mostrar compasión a los reos de muerte, mucho menos a los que padecían la pena capital de la crucifixión, a los cuales consideraban sediciosos y malvivientes. El punto aquí principalmente es decir que aquellos que viven para Cristo querrán alejarse de la marihuana y otras drogas destructivas que alteran el humor y querer vivir en torno a la vista y pensamientos claros para la gloria de Dios. Cristo en la cruz asumió su dolor, soledad y abandono, sin recurrir a las dos oportunidades de mitigar su condición fatal. Él padeció obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Bendito por los siglos de los siglos. Que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando, Señor, por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Rompió aquí